Hoy miércoles 9 de febrero de 2022. Es en el periodo académico 1 de la sección 1501, para que conste en la grabación. ¿Quién de ustedes ha oído hablar de la lista Engel? Yo no, profe. ¿No? ¿Alguien más? Lista Engel con G. Cristian, Lo que están Alexander. mencionando, profe, de Ajá, corrupción aquí en el país, una lista se supone de corruptos. ajá. Cristian, adelante. Sí, igual iba a comentar lo mismo, que es una lista del gobierno de Estados Unidos de todos los corruptos del planeta, creo que son, que técnicamente vienen a ser como enemigos de Estados Unidos. Sí, algunas correcciones. La lista la propuso el entonces miembro de la Cámara de Representantes, lo que nosotros llamamos diputados, Elliot Engel, si no me equivoco. Sí, Elliot Engel, y se refiere solamente a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, y manda a que como condición para utilizar recursos del Tesoro de los Estados Unidos para cooperar con los países de la región, debe haber una lista de los funcionarios que obstruyen la justicia para juzgar a personajes políticos corruptos y antidemocráticos, o que tienen evidentes actos de corrupción. La lista tiene poco más de... Eso está en la página 2644 del documento que fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. A Belén. Eh, Creo que sí, incluso. y Roles de canela. es una condición No sucumba entre el capitalismo. para poder utilizar recursos. Entonces, ¿cuál es la última noticia de esta semana con relación a esta lista Engel? Que le cancelaron la visa al expresidente Juan Orlando Hernández. Gracias, Johanna. Cristian. Sí, igual iba a comentar lo mismo como la compañera. Sí, le quitan la visa, pero también lo agregan a la lista Engel. Son las dos cosas, dos noticias. ¿Y qué está diciendo la congresista Norma Torres? Que es el ¿Alguien? primer paso para después los cargos que hagan oficiales de narcotráfico y corrupción en el país. Correcto, es decir, y está presionando para que solicite la extradición para juzgarlo en Honduras, porque es un co-conspirador mencionado en el juicio contra el hermano en el distrito sur de Nueva York, en Manhattan, en la corte, y, y quiere que se le juzgue en Estados Unidos. ¿Alguien de ustedes recuerda el nombre en clave del expresidente Juan Orlando? CC4, conspirador número 4. Correcto, ya tiene nombre en el sistema judicial. Es el co-conspirador número 4, como dice el compañero, en todos los cargos por los cuales fue declarado culpable Tony Hernández. Y el fiscal dejó absolutamente claro, establecido
y así pareció aceptarlo el jurado y el juez correspondiente de que Tony Hernández y sus cómplices no pudieron haber realizado con éxito las acciones para enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos si no hubiera contado con el apoyo incondicional del co-conspirador 4, que es el entonces expresidente. ¿Alguno de ustedes vio el noticiero estelar de Canal 5 el día de ayer? No, es que me entrevistaron para ese noticiero. Salió ayer y debe estar en las redes sociales de Canal 5 y Televicentro. Felicidades, profe. Ajá, gracias. Eso Wow, felicidad. me entrevistan con alguna regularidad, yo les voy a ir avisando. No lo he hecho hasta ahora, avisarle a mis alumnos, pero creo que es bueno porque sirve de cápsula de análisis, ¿verdad? Porque según las preguntas era qué consecuencias tuvo el país, para el país que durante 12 años estuviera este señor de presidente y el legado de la lista Engel, que fue una propuesta del congresista Elliot Engel para el Triángulo Norte de Centroamérica. Yo les recomiendo dentro de la bibliografía que busquen eso vamos a añadir al formato. Autores y bibliografía vamos a poner ahora. Yo les pido que busquen la entrevista que le hace El Faro, que es un medio de comunicación digital de El Salvador, al asesor jurídico de las Fuerzas Armadas, que estaba vigente cuando el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Es una entrevista a un coronel que es asesor jurídico del ejército hondureño y que es muy importante que lo leamos. Yo lo encontré en la revista Cuba Debate. Ahí la pueden entregar. Y también está en el Faro Digital. Es una entrevista de Carlos Dada y José Luis Sanz. Ellos son los autores de la entrevista. Carlos Dada y José Luis Sanz, con Z al final. Y nos puede arrojar luces sobre los riesgos que tiene la democracia y el gobierno actual de Honduras. Profe, eso quedaría como tarea diaria. Exactamente. Gracias por ayudarme a aclarar, ¿verdad? Queda como tarea diaria investigar y leer la entrevista que le hace el medio de comunicación digital salvadoreño que se llama El Faro Digital. Es una entrevista de los periodistas Carlos Dada y José Luis Sanz, con Z al final, que está en la revista Cuba Debate. Está en elfaro.net y está en la revista cubana Cuba Debate.
El artículo de Cuba Debate se llama Autorretrato del fascismo hondureño, entrevista con el coronel fulano de tal, asesor jurídico del ejército hondureño. Es una entrevista de hace 13 años, pero que tiene plena actualidad en la condición actual. Queda como tarea diaria. También de tarea diaria, queda investigar qué es la lista Engels y qué noticia hay de esta semana con relación a la lista Engels. Esas serían las tareas diarias de hoy. Y entre los autores que estamos citando del día de hoy, vayan anotando a Elliot Engel y el faro.net. Y vamos a ver los conceptos de racismo, discriminación racial, violencia política, y reforma protestante. Para ir parejo con la otra sección. Ustedes saben que estamos todavía en la primera unidad del programa de sociología SC 101, el programa oficial de esta clase. Profesor, lo que se habló al principio de la lista de Engel es una cápsula. Exactamente. Muchas gracias. Okay. Sí, el día de hoy tenemos una cápsula sobre la inclusión de un político hondureño en la lista Engels. Entonces hay que ver a quién se incluyó en esta semana en la lista Engels, qué es la lista Engels y la entrevista del faro.net, un medio digital salvadoreño, al asesor jurídico de las Fuerzas Armadas de Honduras, previo, una entrevista inmediatamente posterior al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. El 22 de noviembre de 1963 es asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 4 de abril de 1968, a sus 39 años, es asesinado el pastor protestante, creo que bautista, estadounidense, Martin Luther King. Martin Luther es el nombre en inglés de Martín Lutero, como le decimos en español, a uno de los líderes, quizá el principal líder junto con Calvino, de la Reforma Protestante, que dividió a la iglesia que ahora llamamos católica.
se separan los protestantes, posteriormente la iglesia anglicana en Inglaterra, y de ahí viene una serie de divisiones dentro de los protestantes, y hay muchas iglesias. Las más abundantes en Honduras creo que son las de pentecostales, que son, pero entroncan con la reforma protestante. También está la iglesia ortodoxa, que tiene mucha influencia en Europa Oriental, en Grecia, en Rusia, quizás en Bulgaria y algunos países de Europa Oriental. Y previo al cisma de la iglesia ortodoxa y de la reforma protestante, antes de que se constituya firmemente, orgánicamente, la iglesia cristiana, que ahora le llamamos católica para diferenciarla de la protestante y las demás iglesias cristianas, hay o se constituyeron en Oriente, en el cercano Oriente o en el Medio Oriente, algunas religiones variantes del cristianismo y de la iglesia, de las iglesias cristianas. La iglesia copta en Egipto y los maronitas, especialmente en Líbano. Estas son iglesias y doctrinas de la fe cristiana que se consideran cristianas, pero durante los primeros 2 siglos y parte del 3er siglo después de Cristo no se consideraba a Jesús como Dios, parte de la Trinidad divina, ¿verdad? Lo que llamamos en la Iglesia Católica Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y se toma como un dogma de que son 3 partes de un solo Dios verdadero. Antes solo se tomaba dentro del cristianismo de esa variante a Jesús como el principal profeta, ¿verdad? Jesús. Pero a partir del siglo III, un concilio de la iglesia lo toma como hijo de Dios, aunque todos somos hijos de Dios, según la misma doctrina, pero hijo directo, y se forman todas esas expresiones del cristianismo que he mencionado, la iglesia copta de Egipto, la iglesia maronita en Líbano y alrededores, las iglesias protestantes, porque hay varias, la luterana y la calvinista son de las primeras, después la iglesia anglicana, que se separa en Inglaterra por la única razón de que el Papa no le permite divorciarse y volverse a casar, y solo con ese argumento se crea otro cisma muy grande en que el rey de Inglaterra funda la iglesia anglicana, donde la máxima autoridad es el mismo rey de Inglaterra. Tiene un poder temporal, que se le llama en teología, y tiene el mandato de ser la cabeza de esa iglesia. Pues en Estados Unidos, que quieren verse a sí mismos como no racistas, pero vemos continuamente expresiones de ese racismo, si no
recordemos el gobierno anterior al del presidente Biden, tantas expresiones racistas del presidente de los Estados Unidos que hablaba muy mal, por ejemplo, de la inmigración latina o hispana, como dicen ellos, ¿verdad? Decía que éramos borrachos, delincuentes, asesinos y un montón de cargos, y cuando se lo presionó mucho, dijo que bueno, supongo que hay buenas personas también, ¿verdad? Pero se expresaba muy fuerte en contra del sector hispano, que se le llama en Estados Unidos. Entonces, en solo esos años, alrededor de 5 años, del 63 al 68, son asesinados 3 políticos en Estados Unidos de alta envergadura, uno de ellos presidente de los Estados Unidos, otro procurador general de la nación, como es en Honduras el jefe del Ministerio Público y ya precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Hay un documental, una película documental que en Netflix, que les recomiendo para los que tienen Netflix, que se llama Robert F. Kennedy. Ahí yo lo volví a ver hace poco. ¿Quién de ustedes ha oído hablar a Rosa Parks? Yo. Dígale a los demás, por favor, quién es Rosa Parks, Nazaret. Rosa Parks fue una activista afroamericana. Fue más famosa porque en su momento en Estados Unidos, en los trenes vía, había segregación. No dejaban que las personas afrodescendientes se sentaran junto con las personas blancas. Entonces Sí. ella se negó a irse a la parte de atrás y estuvo enfrente, y pues la golpearon, y eso fue lo que causó gran noticia, porque ella quería demostrar su punto de que estaban equivocados al incluir la segregación en los tranvías. Bueno, en todo había segregación, en los baños, parques. Correcto, muchas gracias, Nazaret. La versión como yo la conozco solo difiere en cuanto que ella se sentó en la parte de atrás. Roxana fue la que habló, ¿verdad? No, Nazaret. Nazaret, gracias, Nazaret. Ella se sentó, había segregación racial y los negros se tenían que sentar en la parte de atrás. Me parece que ella iba sentada atrás, pero puede ser que tenga razón Nazaret y iba un poco adelante o en medio, en algún lado ahí. Pero lo que sucedió es lo que dice Nazaret, que llegó un blanco y según la ley, si iba sentado un negro o una negra y un blanco necesitaba el asiento, se lo tenía que ceder a la fuerza, y Rosa Parks se negó a cedérselo. Entonces queda de tarea diaria aclarar bien ese incidente, porque es importante. Se negó y ahí comenzó todo un movimiento en favor de los derechos civiles de la población afroamericana, como le dicen en Estados Unidos. Y la Guardia Nacional fue movilizada por el gobierno de los Estados Unidos para proteger a que pudieran los negros hacer cosas como asistir a la universidad o a un colegio que era de blancos, o sentarse donde quisieran en un bus, en un tren, etcétera, ¿verdad? Fue muy caliente. Yo estaba entre saliendo de la primaria
y en cuarto curso, el 68, estaba en un año muy importante en mi vida cuando conocí la sociología y fue un amor a primera vista. Cuando participé en esa clase, yo tenía 16 años, cumplí 16 años ese año y, y ese año hubo 2 asesinatos políticos de alto vuelo, como hemos mencionado, a Martin Luther King al 4 de abril y el 6 de junio Robert Kennedy, que ya se visualizaba como, como candidato presidencial, heredero político de su hermano John Fitzgerald Kennedy, probable presidente de los Estados Unidos. Entonces, los racistas, la ultraderecha de los Estados Unidos, enquistada seguramente en los cuerpos armados del país, deciden cortar por lo sano, en vez de matarlo cuando sea presidente, deciden asesinarlo antes de que llegue, de manera preventiva. Entonces, todas esas expresiones son racismo, ¿verdad? Entonces, en la lista de conceptos de la clase de hoy hay que copiar racismo, discriminación racial, violencia política, reforma protestante. Y el racismo es la doctrina social y política que reconoce o asegura la existencia de razas, que la ciencia social no lo admite ya, ¿verdad? En cierto momento algunos antropólogos hablaban de razas, ¿verdad? Pero los sociólogos no admitimos esto y ya en el lenguaje intelectual, culto de todo el mundo, no se acepta la existencia de razas. La ciencia social, no es científico hablar de ciencia, se habla entonces de grupos étnicos y de etnias. Por ejemplo, ¿de qué grupo étnico somos probablemente de forma mayoritaria las 45 personas que estamos reunidos el día de hoy en esta clase? ¿A qué grupo étnico hondureño pertenecemos? ¿Cómo nos dicen? Mestizos. Mestizos, correcto. Somos los llamados mestizos. Aunque mestizo, la palabra mestizo es bien amplia. Es la combinación de dos, el mestizaje es la combinación de 2 o más grupos étnicos. Dígame otro grupo étnico mestizo presente, muy notorio en la composición étnica de Honduras. Un grupo que se destaca mucho. Cuando vamos a participar en un evento internacional donde van a ir, por ejemplo, cantantes, grupos de danza, etcétera, ¿a quién manda Honduras? Porque es el mejor. Los garífunas. Exactamente, los garífunas. Gracias, Nazaret. Sí, los garífunas surgen de una composición, de un mestizaje que comenzó con una migración, no se sabe por qué causas, de unos indígenas de lo que ahora es Venezuela, migran a San Vicente, si no me equivoco. Llegan allá y se mezclan, creo que matan a los hombres y se juntan con las mujeres y se produce un mestizaje ahí. Uno de los grupos eran los arahuacos, pero no estoy seguro si eran los que provenían de Venezuela y unos caribes de ahí. Posteriormente, 2 barcos negreros que traían
es prisioneros para venderlos como esclavos, capturados en el África noroccidental. Se sublevan los prisioneros, conducen los barcos hacia esta isla que me parece que es San Vicente y las Granadinas, y ahí se mezclan pacíficamente con mujeres de la isla, y también iban mujeres esclavas. La isla es dominada por los británicos y la etnia que ya para entonces se ha conformado en lo que ahora llamamos garífunas, que resultan de la combinación de esos dos grupos indígenas del Caribe con la población negra que venía de África, y ellos se refugiaban en lo que le llaman quilombos, que eran grupos de negros rebeldes que no se dejaban esclavizar. Entonces, en cierto momento, los ingleses, ya cansados de estar lidiando con ellos, hacen un gran operativo militar y agarran a todos los rebeldes. No los matan, sino que los traen en barco y los destierran, los expulsan a la isla de Roatán. Me parece, pero no estoy seguro, y se los dejo de tarea diaria. ¿Cuándo llegan los garífunas y a dónde? ¿Cuándo y dónde llegan los garífunas a Honduras? Los expulsan y los dejan ahí. Y los garífunas se entrevistan con los españoles. Los españoles tienen noticias de quiénes son, no quieren hacerse la responsabilidad de hacer una masacre, de intentar hacer una masacre, porque no era la política. Y se ponen de acuerdo el liderazgo garífuna con el liderazgo colonial español, y aceptan los garífunas convertirse al cristianismo y aprender el español, que era lo que le interesaba a los españoles. Pero ellos en la realidad ellos siguen manteniendo su idioma, aunque hablan español también, y hacen un sincretismo religioso. Ese es otro concepto que hay que anotar: sincretismo. Cuando se da, es el proceso mediante el cual se da una mezcla o combinación de culturas, entre dos o más culturas. Sincretismo cultural. Entonces se da un sincretismo cultural en que ellos, a un dios de ellos, que le llaman Dios, pero para ellos es en realidad su Dios africano, y los santos y la Virgen, etcétera, le llaman como la Virgen, pero secretamente es al inicio una de las deidades y de los seres que ellos veneran, y poco a poco se van asimilando a la cultura de lo que ahora es Honduras, ¿verdad? Un garífuna de ahora o una garífuna de ahora no es lo mismo de cuando llegan a Roatán, ¿verdad? Muy probablemente sean cristianos de verdad, y bueno, hablan dos idiomas, y después hay una migración hacia Nueva York. Los garífunas son fuertes en Nueva York. Yo recuerdo una vez que hubo un terrible incendio en una discoteca en Nueva York, y los 99 que recuerdo que murieron eran garífunas hondureños. Fue algo terrible.
Entonces existen garífunas en Nueva York, yo me he encontrado algunos en Washington, eh, en Livingston, Guatemala, la ciudad puerto de Livingston, en Belice hay garífunas. De hecho, un garífuna de Belice fue es el autor y compositor de la famosa canción Sopa de Caracol, que la mayoría de la gente, empezando por Pilo Cepeda, y que la hicieron famosa a nivel mundial, yo la escuché en Holanda y en Suiza. En Suiza iba en un carro con un amigo y colega suizo y tenía puesto una emisora y de repente empezó a sonar la canción Sopa de Caracol. Mira, me dice, cómo nos tienen invadidos ustedes con sus canciones, me bromeó el suizo, ¿verdad? Y en otro momento yo estaba haciendo un informe en el departamento de Miden América de un organismo de cooperación holandés, y tenía, como todas las secretarias del mundo, tenía un radio encendido la secretaria del departamento América, de Miden América, y ella no estaba en ese momento, y yo escuché que empezaron a poner la canción, y entonces yo estaba solo en la oficina, ahí donde estaba la secretaria, y salí corriendo donde estaba la oficina de los funcionarios del Miden América, de ese organismo holandés, y les digo, oigan, está sonando una canción hondureña. Ah, sí, ya sé, ya sabemos, Sopa de Caracol, ya nos la sabemos todas. Y comenzaron a cantar, ¿verdad? Los holandeses. O sea, por todo el mundo anduvo regada esa canción, que es de una cultura fruto del mestizaje de esos dos grupos étnicos indígenas, venezolanos y caribeños, de esa isla de San Vicente, y de la combinación con los prisioneros negros que pretendían vender como esclavos, algunos españoles, creo yo, españoles o ingleses, no sé en realidad. Entonces, esa mezcla racial la usaron los conquistadores y las élites para tener mano de obra barata, ¿verdad? Y ustedes saben que el esclavismo duró mucho tiempo en Estados Unidos, se impuso la igualdad, y el presidente Lincoln, Abraham Lincoln, fue muy destacado en la legislación y todas las decisiones para liberar a los esclavos del sur. Legalmente ya no debía haber esclavitud, pero los esclavistas del sur la siguieron manteniendo, y fue una de las razones, no la única, ¿verdad? La razón es que los estados esclavistas del sur querían hacer una secesión, por eso se le llaman guerra de secesión, partir Estados Unidos entre los estados del sur que aceptaban la esclavitud y los estados del norte que no la aceptaban, que querían un capitalismo clásico donde la mano de obra se pagaba, no era esclava. Y hay un personaje, William Walker, que lo mandan, cuando ven que no van a lograr eso, los esclavistas del sur, un grupo manda a alguien que le hemos llamado filibucero. ¿Quién recuerda un personaje que lo mandan a Nicaragua con la idea de constituir en Centroamérica o en algunos países de Centroamérica, empezando por Nicaragua, un estado o unos estados esclavistas?
y que finalmente se forma un ejército centroamericano. La expedición hondureña está jefiada por Florencio Satruch, razón por la cual los nicaragüenses nos pusieron el mote de Catracho y así nos conocemos y nosotros lo aceptamos, porque no, cuando venía la tropa hondureña al frente de la cual estaba Florencio Satruch, decía, allá vienen los Satruchos, pero como es complicado pronunciar Satruch, cuya tumba yo conocí en el centro de Managua, decían los Satruchos y terminó en Catracho. De ahí viene el nombre de Catracho. En una de la tesis que más se acepta. Pues entonces se da la guerra, el héroe principal de Costa Rica es, creo que se llama Juan Santamaría, así se llama el aeropuerto internacional de San José, que no queda en San José, sino que en Alajuela, se llama Juan Santamaría, si no me equivoco, y que fue un voluntario que murió en una acción heroica metiéndole fuego a un mesón, una especie de hotel donde se habían atrincherado las tropas del filibustero este. ¿Ya recordaron el nombre de este estadounidense que lideró ese intento de formar una república esclavista centroamericana basada en Nicaragua? No es el mismo William Walker. Exactamente, gracias Nazaret. Sí, fue William Walker. William Walker, que es capturado y fusilado por el ejército hondureño y enterrado. Yo conozco la tumba en Trujillo, William Walker, y así termina el intento de los esclavistas del sur de los Estados Unidos de crear una república esclavista en Centroamérica basada en Nicaragua. Y ahí hubo una guerra de centroamericanos donde participaron tropas de todo Centroamérica, como digo, la hondureña al frente de la cual estaba Florencio Satruch. Me imagino que Nazaret me va a avisar sobre la hora. Sí, pero también le quería hacer una pregunta. Sí, adelante. No sé si estoy confundida, pero en el colegio a mí me enseñaron que William Walker, bueno, sí era considerado filibustero y todo, pero también que tenía como unos canales en las cuevas de Taulabé donde escondía el dinero que se robaba. No sé qué tan cierto sea eso. No sé, vi de primera noticia. Hay que investigar sobre eso. Nazaret, usted quería hablar también. Sí, yo hablé ahorita. Usted fue la que habló. Pero que me pareció ver a Claudia también queriendo hablar. Claudia Banet Argüello. Claudia. Argueta, profe. Era Argueta, por contarlo la hora, sí. Ya, sí. Minutos. Nos queda un minuto. Entonces, ¿cuáles son las preguntas guía de hoy? ¿A qué dedicamos la clase? ¿A qué se dedicó la clase de hoy? Y el tema fue a ver la influencia de ciertos conceptos como raza, racismo, discriminación racial en la lucha política de Honduras, especial y en general, y de la violencia política. ¿Qué otros conceptos vimos el día de hoy? Además de esos que acabo de mencionar, la reforma protestante y el sincretismo cultural. ¿Qué autores, personajes mencionamos o publicaciones mencionamos ahora que hay que
leer Engel, Elliot Engel y el Faro.net. El Faro.net es en relación al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, según el plan de clase. Y Elliot Engels es porque se ha estado mencionando, si alguno de ustedes vio la entrevista que me hizo Canal 5 y que salió en el noticiero estelar de las 9 de la noche de Canal 5, que les dejo de tarea buscarlo en internet, el noticiero de anoche a las 9, lo dejo de tarea diaria, y ahí se habló de la inclusión en la lista Engels de un personaje político hondureño. ¿De quién se trata? De Juan Orlando Hernández. Exactamente, Nazaret, Juan Orlando Hernández. Se le incluyó en la lista Engels sin S al final. ¿Qué tareas diarias dejamos hoy? Ver el noticiero, leer el artículo de La Fuente sobre el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, investigar sobre Rosa Parks. Correcto, investigar quién era Rosa Parks, investigar una entrevista que le hacen en el Faro.net a un coronel asesor jurídico de las Fuerzas Armadas cuando el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. ¿Y cuándo y dónde llegaron los garífonos a Honduras? Exactamente. Yo mismo no podía leer mi letra aquí. ¿Cuándo y dónde llegaron los garífunas a Honduras? ¿Cuándo y dónde llegaron los garífunas a Honduras? ¿Cuándo, cómo y dónde llegaron los garífunas a Honduras? ¿Qué conceptos vimos hoy? Menciónenme unos 5 conceptos. Racismo, segregación racial, violencia política, sincretismo cultural. Sí, y reforma protestante, que vamos a ver que eso influye también en el surgimiento de la sociología, la reforma protestante. Bueno, se nos terminó el tiempo. Jolín quiere decir algo y Claudia y Anet en ese orden. Jorlin. No, si me puedo retirar, profe. Sí, ya terminó la clase, nos podemos retirar todos. Claudia, Yanet y Nazaret pueden hablar también en ese orden. No, profe, yo no me había fijado que tenía la mano levantada. Bueno. Nazaret, Profesor, ¿quiere agregar algo? Tengo 2 preguntas. Una es de la clase pasada, que no me quedó muy claro el impacto de la reforma de Córdoba en la educación. Sí, es un gran impacto, un parteaguas, porque la educación en general y la educación universitaria en particular tenía la concepción de que los maestros sabíamos todo y los estudiantes no sabían nada. En cambio, con la reforma de Córdoba, que fue liderada por el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, no por autoridades ni por docentes, sino que por los estudiantes, y por eso surge en Honduras un frente estudiantil que se llama Frente de Reforma Universitaria, FRU, que forma parte del MEU. Se da toda una reforma donde comienza una nueva concepción de la educación universitaria, más actualizada, más moderna, más horizontal. A mí me gustaba en las clases presenciales
que armáramos las sillas de manera circular y no en filas frente a la pizarra y al profesor, y una concepción que junto con la pedagogía freiriana transforma la educación universitaria en algo más democrático. No podemos construir una democracia si la educación no es democrática. Por eso, cuando yo estudié los primeros 2 años de universidad en la UNA, antes de irme a Chile a estudiar sociología, existía el gobierno paritario estudiantil. En todos los órganos de gobierno, claustro pleno, consejo universitario, los consejos de facultad, etcétera, los estudiantes tenían, el estudiantado tenía el 50% del poder de decisión. Ahora tiene 1/3, porque los profesores y empleados tenemos, los profesores tenemos 1/3 y las autoridades otro tercio. Nazaret. Sí, ya respondí. Nazaret. Sí, ya respondí mi pregunta. Y bueno. la otra es solo una pregunta guía de hoy, ¿verdad? La de ¿a qué se dedicó la clase? No, solo la mencioné así. Okay. Pero ustedes, si no la logramos hacer juntos, si no la hago yo, ustedes la tienen que hacer. Y hay varias preguntas guías. Por ejemplo, ¿cuál es la entrevista que se dejó como tarea diaria el día de hoy? La entrevista del Faro.net al asesor jurídico de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo, cómo y dónde llegaron los garífunas a Honduras? ¿En qué consiste la lista Engel? ¿Cuál es la noticia más actual de esta semana de la lista Engels del Congreso de los Estados Unidos? Que recuerden que la lista Engels es una condición para que el gobierno federal de los Estados Unidos pueda ejecutar los fondos federales de cooperación hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y entonces la noticia dijimos que es que se agrega un expresidente a la lista Engel. Hay varias preguntas guías. ¿Cuál es el legado de Elliot Engel para Centroamérica y especialmente el Triángulo Norte? Es otra pregunta guía. El legado de Elliot Engel, el representante, ya no lo es un ex representante, lo que aquí llamamos diputado, fue haber creado una legislación que orienta la manera en que el gobierno de los Estados Unidos puede realizar cooperación internacional con los estados centroamericanos y particularmente los estados miembros del Triángulo Norte de Centroamérica. Así sería entonces. Nos vemos en la clase de mañana. Gracias, feliz día. Feliz día.